A continuación vamos a analizar un artículo de investigación, un artículo que es antiguo ya, pero que propone una metodología de trabajo y de investigación muy interesante para el contexto de la musicoterapia, de las artes terapéuticas en general, pero de la musicoterapia en particular. El nombre del artículo es Una perspectiva fenomenológica de la musicoterapia, escrito por Michel Forinas y David González, ambos musicoterapeutas de Nueva York. Como decía, es un artículo antiguo, pero nos va a servir fundamentalmente para conocer cómo es la narrativa propia de un artículo, qué elementos dentro del contexto de la fenomenología debe contener un artículo, y al mismo tiempo para conocer qué es esto de una perspectiva fenomenológica en el contexto de la musicoterapia, ¿no? Y así cubrimos dos objetivos. Pero aún así el enfoque que nos aporta es bastante interesante. Como todos los artículos hoy en día, pues contaba con un resumen. Como vamos a adentrarnos en todo el desarrollo del artículo, no lo vamos a mirar en profundidad y vamos a entrar ya directamente con la introducción, lo que consideraríamos hoy también marco teórico. En este primer párrafo lo que nos encontramos es ya con una proposición y una explicación de lo que viene a continuación. Este artículo, dicen, busca presentar un método de investigación cualitativo que es directamente aplicable a experiencias clínicas de musicoterapia. En la primera línea nos da la idea clara de qué es lo que vamos a encontrar a continuación. Y dice que aunque los métodos de investigación cuantitativos han contribuido significativamente a la comprensión de la musicoterapia, esta aportación que viene a continuación se considera que va a ser muy relevante. El artículo continúa y seguimos en la introducción. Ahora razonan el porqué de esa idea. Y dicen que la idea clásica de que los árboles, cuando estamos dentro del bosque, no nos dejan contemplar el bosque, nos sirve esto para entender que el verdadero poder y la energía que existe en un trabajo clínico rara vez es captado por aquel estilo de investigación, el cuantitativo. Porque hay matices, elementos que se pierden porque no pueden ser traducidos a datos numéricos. Y entonces esta idea la explican un poco más a fondo, ¿no? Que es ese siguiente párrafo que encontramos ahí. Dice que el mundo existencial del cliente y del terapeuta ha tendido a confiar en las teorías psicológicas preestablecidas, ¿no? Entonces, desde ese ámbito de lo cuantitativo, lo que hemos hecho ha sido amoldarnos a modelos preestablecidos, ¿no? Y concretamente cita, pues por ejemplo, las formas de interpretación psicoanalítica o la interpretación gestáltica, entre otros muchos, ¿no? Y según los autores, proponen que hace falta, que se necesita un método alternativo de investigación de musicoterapia que nos sirva para tener un mapa completo, una visión global más completa del proceso de musicoterapia. Y aclaran y plantean esa solución. Tal método permitiría que la interacción musical en este mundo único entre cliente y terapeuta pueda sostenerse por sí mismo. Es decir, que lo que observamos directamente en la sesión de musicoterapia, la interacción que se produce ahí, sea suficientemente justificable de las ideas y de los razonamientos que estamos empleando, ¿no? Una vez que han planteado esto como marco introductorio, ahora cuentan cuál es el objetivo de su propuesta, ¿no? Que sería lo que corresponde a ese siguiente párrafo. Nuestra búsqueda se basa, y lo dicen explícitamente, en lograr un método más fructífero, dicho con palabras muy claras. Describir ejemplos clínicos, y es lo que va a venir a continuación, para ver qué implicaciones significativas y qué conclusiones se pueden aportar de eso que llaman el corazón del trabajo, es decir, lo que realmente está aconteciendo entre un terapeuta y un paciente. Y entonces su propuesta, dicen que creen que la fenomenología ofrece un marco a través del cual se puede lograr este objetivo.
Y a partir de aquí, como ya han nombrado varias veces la palabra fenomenología, se adentran en describir qué es la fenomenología, empiezan a aclarar conceptos. Y aquí es donde empiezan las citaciones. El término fenomenología se deriva del griego phenomenon, que significa apariencia, del logos, que significa conocimiento, cita a esas personas y de dónde ha sacado este concepto. Por tanto, ¿qué es la fenomenología? El estudio del conocimiento adquirido a través de la apariencia o de la experiencia. Y esto corresponde a Gide. Por tanto, según Gide, la fenomenología es como un estilo de pensamiento centrado en un examen intenso, en evaluar con intensidad y con claridad esa experiencia multifacética. Si tiene muchas caras, un número no la puede comprender, ¿no? Que es compleja y que tiene una esencia formal como tal, ¿no? Y al mismo tiempo cita a otro autor para seguir reflexionando en torno a la esencia de la fenomenología como tal, ¿no? A partir de esa cita, lo que hace es explicar y reflexionar. Ese es el sentido que tiene incorporar a un texto una cita textual, ¿no? Y entonces aclara, ¿no? Como método de investigación, la fenomenología busca rastrear el desarrollo de la experiencia musical a medida que conduce hacia las esencias de esa experiencia. Se trata de como ir a sacar el agua del fondo del pozo y extraer ese agua que es más pura, que tiene muchos más nutrientes o que está menos contaminada, ¿no? Y Kaelin define esencia, ¿vale?, las palabras claves, como las características repetibles de experiencia humana. Es decir, aquello que es común a los seres humanos. La indagación fenomenológica, el cómo miramos desde esa perspectiva fenomenológica, por tanto, busca estudiar la experiencia de un evento y dar a conocer lo esencial de las cualidades que tiene ese evento, que es la clave de estas razones fenomenológicas a las que nos estamos refiriendo. Bien, y a partir de aquí nos cuentan quiénes han estudiado este tema, ¿no? Y entonces, pues recientemente se ha aplicado la fenomenología a la música en todos estos autores. Y cita unos cuantos. Y dice que en el tiempo que se ha estado haciendo este artículo, aclaran, ha habido por parte de Caroline Kenny la lectura de su tesis doctoral que versa sobre este tema y que no la han podido incluir porque estaba como en proceso, ¿no? Entonces, una vez marcados estos elementos, hay una profundización, van más allá de toda esta idea de la fenomenología. ¿En quién se centran? En este autor, en Ferrara. Y entonces, en su artículo Fenomenología como herramienta de análisis musical, presenta un método. Es en el que ellos se van a basar en el artículo para realizar esta propuesta. Y entonces dice que este método de investigación propone que el conocedor, es decir, el que investiga, el musicoterapeuta que está investigando, no se pierde en el proceso de adquisición del conocimiento, muy importante. Aunque estamos involucrados musicalmente en el proceso terapéutico, no quedamos obnubilados por otras cuestiones, ¿no? Y esto proviene de una conferencia que él dio, ¿vale? Desde esta perspectiva, todo conocimiento involucra necesariamente los atributos únicos de seres humanos individuales. Esta es la gran riqueza de estudiar esto como un fenómeno único. Cita además a Polanyi. Ferrara se centra en él y afirma que el dogma que intenta convertir el conocimiento impersonal en nuestra cultura ha separado a la ciencia de la humanidad, ¿no? Esa dicotomía entre lo positivista, ese conocimiento de laboratorio absolutamente aislado del mundo, frente al conocimiento que se deriva de las ciencias sociales que no podemos analizarlo en un laboratorio, ¿no? Hay que trabajar en el propio campo, ¿no? Y entonces propone un sistema a través del cual los conocedores individuales, es decir, musicoterapeuta y paciente, pueden investigar la experiencia estética, muy importante introducir este componente aquí, la experiencia estética, haciendo que los significados esenciales, vuelve a aparecer la palabra esencial, puedan iluminar una obra de arte.
el desarrollo del artículo continúa, todavía estamos en lo que es el marco teórico, y entonces aquí empiezan ya a introducir algunas conclusiones. Citando nuevamente a Ferrara. Dice que este enfoque lo que hace es minimizar la subjetivación personalizada de la investigación estética, al tiempo que proporciona una verdad fenomenológica de la totalidad de la persona. Quizás para ningún otro profesional es más necesaria una unión entre conocedor y conocimiento que para el musicoterapeuta, porque nuestra intervención está haciendo que cambie el objeto de estudio y nuestras decisiones, nuestras aportaciones hacen que toda esa comunicación se vea condicionada. Siguen adelante aclarando algunos conceptos, como por ejemplo, antes de continuar, dos ideas importantes en fenomenología deben ser expresadas y aclaradas. La primera, la fenomenología exige la suspensión de manera habitual, actitud natural de percibir el mundo. Por ejemplo, al experimentar una silla dentro de la actitud natural, uno se centraría en los posibles usos de la silla. La silla sirve para sentarse, para subirse encima y coger una cosa que está alta, pero si de esa manera, si suspendemos ese tipo de pensamiento sobre la silla, el enfoque se centra en la experiencia pura de la silla. Me siento en una silla y me siento cómodo. Y empiezo a hablar de las sensaciones que la silla me procura, ¿vale? Entonces, digamos que el punto al que se remite esto, o nos remite esto, es que cuando estamos en el contexto de la fenomenología hay una suspensión del juicio. Es decir, hay una reducción fenomenológica y dejamos que los a prioris no entren a formar parte de nuestra experiencia y que lo que contemplemos sea lo que fijamos, ¿no? Entonces dice textualmente, citando a Kaelin, los conocimientos o creencias previas sobre la existencia del mundo, mientras se atiende al objeto, en lugar de referirse a lo físico del artefacto, la conciencia crítica, entre corchetes, se referirá a lo que parece en su campo fenomenal, es decir, un conjunto estructurado de apariencias sensoriales, conceptuales o de ambas. ¿Vale? Y esto nos permite atender y describir conscientemente a esa experiencia, como recibiéndola por primera vez, no tirando de nuestra memoria y de nuestras experiencias pasadas. Y en segundo lugar, se centra en que la indagación fenomenológica no se limita únicamente al estudio de lo que ocurre en la realidad observable, sino que permite el estudio de la intuición, de la emoción, de la sensación cinestésica, es decir, de esas otras sensaciones, de esos otros mensajes que son muy importantes y que forman parte de la experiencia en musicoterapia. Continuamos adelante y entonces ya nos cuentan los datos concretos en los que se basan, ¿no? Ferrara dice que en estos datos concretos él esbozó como un procedimiento de escucha, que lo dividió en 5 pasos, y aquí nos cuentan los pasos. Escucha abierta, escuchar significados sintácticos, escuchar el significado semántico, escuchar significados ontológicos y tener una escucha abierta. Y nos explican que Ferrara, al cabo del tiempo, pues aumentó estos pasos y llegó a 7 puntos. Dividió la sintaxis en otros elementos, el sonido como tal, y hizo 9 pasos, ¿vale? Y hasta aquí llega todo lo que es el marco teórico. A partir de aquí, ya los autores, en el artículo, lo que nos hablan es de su metodología. Y entonces, lo primero que establecen es cuál es la base del método que ellos han empleado para hablarnos de lo que nos van a hablar. Y entonces, la base de su método se basa en que hemos adaptado un proceso modificado de 7 pasos basado en los procedimientos de Ferrara. De esos 9 lo han reducido a 7. Y lo que van a hacer ahora aquí es contarnos en qué se basan estos puntos, ¿no? Por un lado, antecedentes del cliente, cómo es esa sesión. Vamos a pasar de hoja.
la sintaxis, el sonido como tal, el análisis de lo que ha sonado como tal en la sesión, la parte semántica, el sentido, el significado de todo eso, la ontología, es decir, qué ha aportado el propio paciente a lo que estaban haciendo, y por último una evaluación que denominan metacrítica de todo lo que ha pasado, de todo el conjunto. Y entonces, antes de pasar a contar esos 7 datos, esos 7 puntos, lo que introducen son todavía unos datos aclaratorios que son iniciales, ¿no? Y explican qué es esto de la investigación fenomenológica de la musicoterapia que van a hacer concretamente con un cliente en estado terminal y que está enfermo. Dice que esto, nos explican, ¿no?, esto del contexto, dice que el trabajo clínico con enfermos terminales es una experiencia muy íntima, por lo tanto, digamos que han elegido un lugar de difícil gestión para hacer esta investigación, pero aún así van a tratar de ponerla en práctica, ¿no? Entonces es un paciente cuya muerte es inminente, que está en proceso de estar muriéndose, y entonces dice que todos los procesos corporales de las personas que están en este estado tienden a ralentizarse. Esto es como el condicionamiento, y habla pues de los ritmos que se empiezan a hacer superficiales y arrítmicos, el tema del pulso, de la circulación, la fuerza vital que va abandonando el cuerpo, pues nos contextualizan estas ideas, ¿no? Y entonces nos siguen dando datos aclaratorios para que podamos entender lo que va a venir a continuación. Y dice que este proceso de morir lleva desde minutos a días, que en cada caso esto es una experiencia totalmente diferente, es una cosa individual. Para unos es un paso muy rápido, para otros es un paso lento, a veces los miembros de la familia influyen o no en esta transición, y aclara que este tipo de experiencia no se puede expresar fácilmente con palabras, con lo cual la descripción que va a venir a continuación está condicionada por esto, ¿no? Porque se viven momentos muy especiales, muy fuertes a nivel emocional, ¿no? Entonces ya nos explican que esta experiencia la van a vivir con un paciente que se llama Sara, y van a tratar de explicar de manera más comprensiva posible este proceso fenomenológico. Y entonces ya aquí ya van en el paso número 1 que describíamos antes, antecedentes del cliente. Contexto y datos de este paciente. Paciente de 42 años que ingresa en el Hospital Cabrini de la ciudad de Nueva York, diagnóstico cáncer de mama con metástasis en el cerebro, y había sido diagnosticada un año antes. Había tenido quimio, Sara estaba casada, 2 hijos, hija de 11 años con autismo y un hijo de 15. O sea, ya un contexto un poco difícil, ¿no? El equipo médico tenía una gran preocupación porque el esposo había sido alcohólico, por tanto no pudo ayudar en los cuidados de Sara, y estas preocupaciones se hicieron muy palpables porque 3 meses antes de ingresar al programa en el hospital de cuidados paliativos, el marido se suicidó en casa. Sara tuvo que hacer frente a esta situación buscando un hogar para los niños, y justamente con el ingreso pues digamos que no pudo, y la enfermedad pues no pudo centrarse en esto, ¿no? Es derivada a musicoterapia porque el equipo médico espera que la muerte va a ser inminente y quieren ayudarla y contribuir en esta fase, ¿no? Entonces, una vez que ha descrito estos antecedentes en el artículo, pasan ya a describir cómo fue la sesión. Nos cuenta que estaba con una coterapeuta que estaba en prácticas, Amy Sawyer, y entonces va relatando esto, ¿no? Entran los dos juntos en la habitación, Sara está acostada con oxígeno, no responde, respira de manera muy profunda y desigual, la habitación es algo oscura, la única luz procede de la lámpara de la mesita de noche y la luz gris del día porque es invierno, ¿no? Y pasa a través de las persianas. Fenomenológicamente cuenta todos estos detalles.
Entonces dice que colocan 2 sillas junto a la cama, se sientan en silencio durante varios minutos, no hay música, es solamente conexión con lo que allí están presenciando, y comienzan a improvisar con la guitarra, agregando nuestras voces, armonizando los sonidos en O y A. La respiración de Sara sigue siendo profunda y entrecortada, es decir, de momento no hay conexión alguna. Sus respiraciones eran lentas pero muy fuertes y agudas, casi como suspiros. Va detallando. Después de varios minutos dice que deja de tocar y se vuelve hacia ella y le pregunta en voz baja cómo se sentía a la coterapeuta. Ella no pudo expresar claramente lo que pensaba que estaba sucediendo en esa sesión. Le dije que me sentía muy confundido y que no sabía qué hacer. Esto, la visión del terapeuta, que se supone que está muy experimentado en hacer musicoterapia. Me sentía muy perdido, sentí que esta posiblemente no era una experiencia únicamente nuestra, sino también de Sara. O sea, está explicando el fenómeno que él está viviendo y a través de lo que contempla y de lo que siente. Quería evidenciar la sensación de dispersión que sentía, entonces elige la canción Perhaps Love, que es de John Denver, y trata de enfatizar en esa parte de la letra que expresa reconocimiento de la dificultad y teniendo como refugio la experiencia del amor. Y aquí pone pues alguna de las letras de la estrofa de la canción. Y después cambia, ¿no? Y elige Somewhere Over the Rainbow y enfatiza tanto la suave melodía y las imágenes que recrean, ¿no? Enfocadas fundamentalmente en un despertar que tendría lugar sobre el arco iris, con los problemas quedándose atrás y lejos. Entonces, este es el sentido de la elección de estas 2 canciones que estaban pregrabadas. Y a partir de ahí siguen cantando en la letra de estas canciones y se hacen vocalizaciones con esos sonidos. Advierten que la respiración de Sara empieza a cambiar. De las respiraciones agudas se pasa a respiraciones suaves y confortables, y algunas estaban seguidas de respiraciones profundas, que son aún más agudas. La asistente se pregunta si Sara se estará tensando después de tener una respiración relajada. Y entonces sugiere que improvisaran una canción con imágenes y palabras pacíficas. Y entonces prescinden de estas 2 canciones e improvisan, ¿no? Y entonces y empiezan a usar palabras como descansar, relajarse, sentirse en paz y el restablecimiento. Reblandecimiento dice ahí, pero está mal traducido. Y conforme avanza este tema improvisado, añaden letras sobre amar, ser sostenido y confiar. La respiración de Sara advierten que siguió cambiando y las respiraciones duras y agudas se fueron aliviando. Es decir, empieza a haber conexión con lo que están haciendo y el paciente. Advierte que se da cuenta de que Sara se está muriendo y que iba a morir en esa misma sesión. Y entonces, propiocepciones del propio terapeuta, ¿no? Me di cuenta de que mi propio corazón latía y que se aceleró cuando me di cuenta de esto. Importante, ¿no? Fenomenológicamente. Mientras seguía el cambio continuo en su respiración, mi corazón latía con más fuerza. Tenía miedo y lo manifiestan en un artículo. Nunca antes había estado presente en el momento de la muerte. Estaba lleno de miedo, enfatiza. Enfoqué mi atención en mi propia respiración y comencé a suavizar mi miedo. Una técnica absolutamente mindfulness. A reconocer y aceptar mi miedo de estar presente en ese momento. Esto en una investigación cuantitativa no puede recogerse. Después de unos minutos de silencio volvimos a improvisar. La improvisación estaba centrada en acordes de séptima mayor. ¿Veis? Introducir las valoraciones musicales es muy importante porque esto es única y exclusivo de nuestro ámbito. Agregan las voces, otra vez siguen con O y A, y estos sonidos dice que comienzan a llenar la habitación. La respiración de Sara sigue cambiando, ya no tenía respiraciones afiladas y cortantes, respiraba tranquila, suave, algo superficial, y dice que mientras él la observa inmóvil bajo las sábanas, le vienen imágenes como del océano, ¿no? Y empieza a visualizar una metáfora, ¿no? Como que son olas golpeando la orilla y como sucede con una marea,
que se va retirando lentamente de la orilla, ¿no? Y dice que el cambio fue leve pero notable, ¿no? Seguía respirando y tenían la sensación de que como que la parte inferior de su cuerpo había fallecido ya, porque no tenía ningún signo de vida, ¿no? Sus piernas estaban totalmente paradas, ¿no? Y entonces dice que la música reflejó ese cambio. Improvisé basando el ritmo en la respiración de Sara. A medida que la respiración se hacía más superficial y lenta, cambiando a música más suave y más lenta. Una modulación en función de lo que fenomenológicamente está observando. Esto dice que empieza a ser ya no es una elección consciente y por tanto técnica, sino que se deja fluir, ¿no? Y va permitiendo que esto suceda así. Mi atención se centra en una parte del dibujo de su pijama, en un patrón, ¿no? en una siluetita. Y estaba más allá de lo que estaba viendo. No estaba consciente de su respirar, de improvisar y de vocalizar, pero no me sentía conectado al cuerpo. Estaba teniendo como una experiencia ya extracorpórea, prácticamente. Quería volverse hacia el asistente para hablar con ella, contactar con ella, hacer una señal, dice, pero que estaba absolutamente paralizado, ¿no? Deja de tocar porque por su mente pasaron estos pensamientos. Sara necesita morir, debe hacerlo sola, la estamos invadiendo, debemos quedarnos, debemos salir. Cuestiones que se plantean, ¿no? Al final consigue volverse hacia la coterapeuta y ve cómo una lágrima está corriendo por su mejilla. Sigue haciendo una descripción fenomenológica de lo que están viviendo. Nos miramos sin decir una palabra, decidimos quedarnos y estar presentes con Sara en su proceso de muerte. Vuelve a improvisar de nuevo, porque se vuelve hacia Sara, y esta improvisación ya tenía muy poco movimiento tonal. La respiración de Sara se hace mucho más superficial. Yo sabía que pronto iba a fallecer, sentía mucha conexión con ella a través de la música y le vino otra imagen a la mente. Aquí habla de la imagen de un avión que está en la pista de despegue y como que empieza a salir y a separarse del suelo, ¿no? Quedando como único contacto leve con el plano del suelo la sombra, ¿no? Y entonces interiormente se dice él mismo: Dios busca a esta mujer, ella viene a ti, abre los brazos y acéptala, ¿no? Como una invitación a adelante, vete, ¿no? Y que Dios, esa otra entidad, te está esperando, ¿no? Dice que muy levemente Sara pareció alejarse. Sus respiraciones eran más superficiales y menos frecuentes. Dice, ya no le seguí con la música. La música continuó por sí sola, como una entidad separada. Sara respiró y luego exhaló muy, muy suavemente. Perdón, que he pintado sin querer sobre la pantalla. Y aquí anuncia pues que ha fallecido, ¿no? Y le envía un amor a Sara, amor en su viaje, ¿no? A partir de aquí ya llega al punto 3, que es la sintaxis, el explicar todo esto, ¿no? Y entonces dice que lo importante es analizar los elementos reales. Elementos reales con los que han trabajado: la progresión de acordes, como era un primero, cuarto, quinto, séptimo, primero en sol mayor, las voces en o que hablábamos antes, las canciones estructuradas que han usado, el Perhaps Love y el Somewhere Over the Rainbow, que progresiones tenían cada una de las canciones, una en do mayor y otra en sol mayor, hablan de música, y luego pasan a la improvisación de las letras que hablábamos, usando esta progresión en sol mayor. La siguiente improvisación estaba en tempo de vals, con un ritmo lento y oscilante. La última improvisación estaba ya solamente con 2 acordes, un binomio ahí entre do mayor séptima y fa mayor séptima. Esto es lo que objetivamente describen. Y a partir de aquí pasan al siguiente punto, el cuarto. ¿Cómo era el sonido que envolvía todo eso, ¿no? Y por un lado hablan del sonido de su respiración como un componente esencial, era lo que le mantuvo concentrado, conectado también con su propia respiración,
todos los componentes que hemos hablado antes, y un elemento también de sonido era el del respirador mecánico, un elemento que estaba presente en la sala. Y por supuesto los sonidos que ellos cantaban, los os y las as. El quinto paso es el de dar el significado, explicar qué era todo esto, ¿no? Entonces los significados que fueron apareciendo fueron estas imágenes, ¿no? La del océano y las olas, la del avión despegándose y se aleja del suelo, y además de esto, que tenía un componente muy visual, cree que cuando apareció la idea esta de Dios acoge a esta mujer y ella viene a ti, pasó de algo visual a algo que tenía un sentimiento, con lo cual un componente mucho más profundo, ¿no? Y además, entrando en contacto con Sara, Sara después le dijo que ella mentalmente había pensado también: están esperándote, toma sus manos y ve con ellos, como deseo de dar un paso, ¿no? El sexto punto, desde la perspectiva del paciente, está esta parte de la ontología, y dice que no es posible describir el mundo de la vida de Sara, porque Sara no podía interactuar ni verbalmente, ni visualmente, ni nada, ¿no? Entonces, digamos que esta parte pues se queda como un poco que falta, ¿no?, en este proceso fenomenológico, ¿no?, lo que comentaba al principio. Y dice que varias enfermeras dijeron que mientras hacían la derivación sentía que ella se aferraba a la vida en estos últimos momentos, ¿no? Es como un elemento externo que pueden aportar en esta parte del trabajo, ¿no?, de esa visión, ¿no? Y explica, ¿no?, que esto de estar aferrada a la vida lo cuenta, pero no haciendo un juicio, sino una observación. Porque claro, hemos hablado de que fenomenológicamente era un tipo de visión sin juicio, sin a priori, ¿no?, sin juzgar, ¿no? Y entonces explica, especifica: en mi enfoque, aferrarse a la vida no es cualitativamente mejor o peor que dejarse ir a la muerte, ¿no? Cada quien sabe qué es mejor y el apoyo en el proceso de cada individuo, ¿vale? Solo puedo decir que sentí una lucha y una resolución tanto en Sara como en mí durante esta sesión. Fenomenológicamente lo destaca nuevamente. El séptimo punto, la evaluación metacrítica, ¿no? Y entonces analiza un poco todo, ¿no? Y dice que estas últimas vidas de Sara permitieron que tomáramos conciencia de los diversos componentes del proceso y que nos ayudaran a experimentarlos plenamente. Las esencias, vuelve a aparecer aquí esta palabra, que se presentaron en esta experiencia fueron en dos áreas: el campo auditivo y el campo visual. El auditivo por los sonidos que había de respiración y de la música, y el campo visual por las imágenes que había suscitado todo esto, ¿no? Y especifica que hubo una conexión entre la música y esas imágenes, que estaban vinculadas, y la experiencia que aquí se presenta es la del terapeuta. Y dice que es una de las tres perspectivas propias, ¿no?, la del terapeuta, la del pasante, la de la persona que estaba en prácticas, y la del cliente en la sesión. Y por tanto dice que esta visión es limitada porque faltan las otras dos: la de Sara, obviamente por lo que es, y la de la pasante, pues porque no lo han contemplado, ¿vale? Y lo remarcan también como lo que en un artículo hoy en día serían las limitaciones, ¿no?, del artículo, ¿no? Y aporta diciendo: mi afirmación es que el primer paso, aunque pequeño, es fundamental. Solo a través de una continua aplicación de este enfoque fenomenológico por parte de otros clínicos y de mí mismo, seremos capaces de lograr una visión más amplia y expansiva de la experiencia en musicoterapia, en este caso con enfermos terminales. Y el artículo termina pues hablando de un resumen, ¿no? Los autores creen que la fenomenología, como método de investigación, captura las cualidades dinámicas del arte y el servicio humano que inicialmente nos introdujo en el campo de la musicoterapia. Permite que un conocedor adquiera conocimientos sobre su experiencia a través de un análisis de elementos formales, la sintaxis, de la experiencia, combinados con el cuidado
en interacción con el conocimiento humano. Esperamos que este modelo presentado... Por último, las referencias y vendría después al final la afiliación. Como veis, esto es una manera de narrar con una lógica interna muy basada, en este caso en el contexto de la fenomenología, pero una narrativa que nos mete de forma cualitativa en la realidad de un caso. Una realidad que a través de factores numéricos hubiera sido imposible de percibir y de apreciar la vida y su paso a la muerte, obviamente.